Dice así, leemos desde el primer versículo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Yahvé de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Yahvé haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Seguramente a la mayoría de vosotros en alguna ocasión os ha impresionado en gran manera una imagen, una fotografía, quizá una noticia en televisión con imágenes. Dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras, y es verdad que una escena, ya sea real o una visión, una fotografía, puede crear tal impacto que cambie el corazón y las metas de la persona. En alguna ocasión he contado aquella terrible escena que una chica hace algún tiempo recibió con respecto a su padre. Tenía unos 16 años y la llamaron por teléfono al colegio para que fuera al tanatorio a reconocer a sus padres que habían tenido un accidente, los 2 muertos en el tanatorio. Al enseñarle a aquella niña, a aquella joven, la imagen, creó tal impacto que perdió el habla. Y lo único que podía decir en inglés el resto de su vida es "Eitimuti" o "I odio", aborrezco el tanatorio. Solamente cambiaba su voz y podía pronunciar palabras cuando cantaba al Señor himnos. Pero una escena creó tal impacto que transformó su vida en esa ocasión para daño. Otras veces es algo tan agradable que esa escena produce en nosotros un nuevo anhelo y un nuevo brío para nuestras metas. Necesitamos que algo venga y que nos impacte. Este es el truco de la televisión hoy en día, que nos enseña escenas muy emotivas. Quizá si quieren movernos a misericordia para que demos mucho dinero, nos enseñan personas llorando y entonces enseguida la gente llama diciendo: yo voy a dar esto o aquello otro. O quizá es alguien que ha pasado por una experiencia extraordinaria y entonces queda en nuestras retinas y nosotros deseamos que aquello bueno también venga a nuestras vidas y nos da una nueva meta, un horizonte para seguir. Esto es lo que le ocurrió a Isaías. Una vida ordinaria y de pronto tiene una visión clara y poderosa acerca de Dios. Hemos visto ya 2 reacciones ante aquella visión.
En verdad, Dios es mucho más grande de lo que nos pudiéramos imaginar. Se ha quedado de la mera caricatura que pudiéramos tener o de una mera tradición acerca de Dios para ver aquel Dios glorioso que gobierna toda la tierra y multitud de serafines, de ángeles cantando y alabando y diciendo santo, santo, santo. Tal es la visión que tiene acerca de aquel Dios santo, puro y limpio, que él de pronto se cree fallecer y morir. ¡Ay de mí! Y viene después una nueva reacción en su vida. Aquel temor ante la gloriosa de Dios le hace temer que va a perecer y que va a morir. Menos mal que uno de los ángeles, recordándonos la obra de nuestro Señor Jesucristo, como ya decíamos, viene y toca sus labios para quitar el pecado y que así no perezca, así no muera. Eso no puede quedar indiferente. Tiene que producir algo en la vida de Isaías, el profeta, o el que iba a ser profeta. Bueno, quizá como niños se nos ha enseñado acerca de que Dios existe, se nos ha enseñado algún dibujito acerca de escenas bíblicas, bien, no ha producido mucho más. Pero anhelamos el día en que cualquiera de esos niños pueda ver y entender lo que está representando aquella imagen y de pronto se vea en la necesidad de venir aquel Cristo que se anuncia y arrodillarse y encontrar salvación. A veces queremos hablar con una gran pasión desde aquí, querer transmitir aquellas cosas que vemos en las Escrituras y que nos parecen tan extraordinarias. Y viene la gente y escucha el Evangelio y, bueno, puede pasar la mayoría de las veces indiferente porque no ha creado impacto. Pero ¿cómo nos gustaría que pudiéramos mostrar la grandeza del Evangelio y la obra del Señor Jesucristo para que la gente se quedara tan impactada de lo que aquello significa que tuviera que salir de este lugar diciendo mi vida tiene que cambiar o ha cambiado por completo? ¿Cómo nos gustaría que la gente se pudiera ver tan cargada y tan pesada por la culpa, por el pecado, por la ofensa que se ha hecho a Dios, que pudiéramos presentar de una manera sencilla pero clara que hay perdón de pecados para el pecador y que de pronto él pudiera abrir los ojos y pudiera volver en sí como hacía el hijo pródigo y aceptar aquella buena noticia de salvación? Pero hay todavía más impacto, hay todavía más reacción. No solamente a lo que pudo ver acerca de Dios y de su propio estado pecaminoso y de la transformación que se operó en aquel momento tocando con un tizón ardiendo sus labios para que su pecado desapareciera de él. Todavía tenemos más en nuestra escena, porque todo lo que aquí se está desarrollando es para hablar del comienzo, el inicio, que iba a tener aquel hombre proclamando el Evangelio. Fijaros bien todo lo que es la escena, no la podemos mirar en partes, no la podemos dividir como si este capítulo 6 pudiera ser de diferentes capítulos, todo es un conjunto, todo es uno. Pero lo que podemos ver en medio de aquella visión de Dios que tiene Isaías y aquella conversión y transformación que tiene Isaías, podemos ver en primer lugar, bueno, que Dios está teniendo una voluntad y que está teniendo un mensaje. Se acerca a aquel hombre, Isaías, después que ha sido transformado, todavía está con los ojos realmente abiertos ante lo que está ocurriendo en su vida, cuando escucha una voz que le dice, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Va a anunciar un mensaje que yo tengo para anunciar. Lo sorprendente no es únicamente que pudiéramos ver aquel Dios glorioso y fantástico, sino que sea un Dios que habla. Que de pronto se acerca aquel hombre insignificante que era para darle un mensaje o dar una tarea y que lo pudiera transmitir al resto de los hombres. No me cansaré de decir una y otra vez, y aun cuando los años que me pueda permitir el Señor estar aquí, que una de las cosas más maravillosas, lo que más me asombra, no es solamente un Dios que pueda hacer grandes milagros. Lo que realmente a mí me asombra es un Dios que quiera comunicarse conmigo y con los hombres. ¿Cómo es que Él tenga toda su gloria y majestad, no tenga necesidad alguna, ni de ti, ni de mí, de nadie, y que quiera revelar su grandeza y su majestad? Cuando conocemos las Escrituras no nos sorprende de que Dios sea santo y sea glorioso, y de que todas las criaturas suyas digan cuán grande es el Dios que nos ha creado con esta belleza, con estos olores, con este sonido. Pero esto no es lo más grande. Lo más grande es que Dios quiera acercarse a hombres y mujeres y diga, oye, tengo un mensaje para vosotros.
Eso es extraordinario, el que Dios hable y que siga hablando y que quiera mantener su mensaje y que para ello levante hombres y mujeres para que puedan llevar su mensaje. ¿A quién vamos a enviar para que hable por nosotros?, dice Dios. He aquí, yo tengo algo que quiero comunicar. ¿Cómo es que el Dios soberano, que durante toda la eternidad ha tenido la soledad y no la ha sentido, durante toda una eternidad no ha tenido hombres y mujeres para comunicarle y no ha tenido necesidad de ellos, y que de pronto en alguna circunstancia quiera decir, quiero hablarles, tengo algo que decirles? Nunca podremos llegar a comprender lo que significa que el Dios soberano y único se acerque a nuestro nivel y que nos hable. Y que se acerque a hombre y a mujer para darle un mensaje. A través de los ángeles, lo hemos visto, hay a través de escenas. La Escritura nos habla de que Dios se muestra a sí mismo a través de la creación. Dios habla a través de la creación y nos muestra la grandeza y la belleza. Pero específicamente no es por un mensaje de los ángeles. Podemos ver los ángeles a los pastores hablando del nacimiento de Jesús, o los ángeles trayendo un mensaje a Lot para que salga rápido de la ciudad de Sodoma, o que podemos quedarnos asombrados ante la creación y ver un paisaje que nos diga cuán grande es Dios, qué hermoso hace las cosas, qué bonitos los pajaritos que son las manos de Dios, sino que podemos ir más. No es simplemente que Dios nos pueda hablar a través de la conciencia y nos haga sentirnos incómodos ante una situación. Quizá incluso a lo largo de estos días el Señor te está hablando en tu conciencia, en tu corazón, y te está mostrando cosas, sino es el hecho preciso, específico, de que quiera coger a hombres y dictarles un mensaje para que vayan a todos los lugares y lo anuncien. Que podamos tener este libro que es escrito por hombres, pero que es el mensaje de Dios, y que se nos transmita. No únicamente que se nos hable de belleza y de gloria, sino un mensaje específico. Esto es extraordinario. Pero la pregunta es esta: bueno, ¿a quién vamos a enviar? ¿Quién hay para que podamos enviar? Y de pronto nos dice la Escritura que Isaías se levanta y dice: aquí estoy yo, envíame a mí. Pensemos por un momento. Antes, Isaías ha tenido la posibilidad, el privilegio de ver a Dios en su trono. Lo ha visto. Dice que vio sus faldas, su manto, su gloria, que lo cubría todo, y pudo ver su majestad de pureza y santidad. Pudo ver los ángeles cantando santo y escuchando los nombres extraordinarios que Dios tiene. Fue una visión extraordinaria, pero solamente fue una visión, su gloria. Y cuando vio aquella gloria, la vio con temor. Dijo: ahora que yo he visto a Dios, ya no puedo vivir, seguramente perezco. Es como el que después de haber estado mirando un rato al sol, dice: ya no puedo seguir más, ahora me voy a quedar ciego. Lo que pudo escuchar fue la voz de los ángeles. Debería de ser una canción hermosa. No podemos llegar a entender lo que significa escuchar los ángeles diciendo: santo, santo, santo. Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No, solamente se quedó esto, no escuchó nada más. Ahora bien, nos dice que tras su redención, tras su conversión, cuando el ángel vino, tocó sus labios y cambió y su pecado desapareció, es que pudo escuchar la voz de Dios. Ahora está lo suficientemente preparado y lo suficientemente cerca para poder oír a Dios. Hay mucha gente en nuestra sociedad que dice: Dios no existe. ¿Por qué? No hay evidencia. Dios no habla. Yo no lo escucho. Y constantemente nosotros tenemos que llegar y decir: ¿no será que no tienes oídos para oír? A veces no es que una persona no nos hable, es que nosotros estamos demasiado lejos para oírlo. Hay circunstancias donde la majestad de Dios se nos manifiesta y nosotros no podemos percibirla. Estamos quizá demasiado ocupados con las tareas diarias. Quizá no sea que Dios no te habla, sino que tú no escuchas. Porque estás demasiado lejos o porque estás demasiado ocupado. Esto es lo que posiblemente le estaba ocurriendo a Isaías. Durante toda una serie de años había crecido en conocimiento de las Escrituras
tenía información de sus padres, estaba en la nobleza, seguramente tendría a su alcance la ley de Moisés, que podía leer, sabía acerca de Dios, pero no había tenido aquella visión. Y tuvo aquella visión y fue tocado con el tizón ardiendo y su vida se transformó. Y entonces le abrió unas nuevas posibilidades. La posibilidad de poder escuchar a Dios. El Dios que se acerca y dice, bueno, aquí estoy, yo soy Yahvé, ¿y quién irá? ¿Quién irá por nosotros? La manera en que se expresan estos versículos es sorprendente porque dice, oí una voz que decía, ¿quién enviaré? Singular, ¿y quién irá por nosotros? Plural. Entonces respondí, fui yo, y dice, bueno, pues vas a ir en el nombre de Yahvé, pero Yahvé, el que está sentado, está hablando acerca de sí mismo. Toda esta mezcla de singulares y plurales, de nombres y circunstancias, nos muestra un poco más de lo que es Dios y de todo lo que eso pueda significar. Algunos hablan de la Trinidad. Bien, aquí podemos ver en este pasaje que el que está sentado en el trono parece ser Dios el Padre, pero si vais al Evangelio de Juan, capítulo 12, cuando se habla también de este pasaje, parece indicar que es el Señor Jesús. Y si os acercáis al libro de Hechos, en el capítulo 8, también hablando de este pasaje, parece que está hablando del Espíritu Santo. Es sorprendente, no entramos en la Trinidad, pero he aquí la Trinidad, la divinidad, hablándole a aquel hombre diciendo, queremos enviar a alguien, no sabemos quién, ¿estás tú dispuesto? No solamente lo que nos está diciendo es que después de que tu cambio en tu corazón, de ser una nueva criatura, de que el pecado ha desaparecido y la culpa ya no está delante de Dios, cuando ya se ha perdido la barrera y ya estás lo suficientemente cerca para poder escuchar a Dios, es que Dios tiene un mensaje para ti. Hay una serie de tareas y hay una serie de deberes que tenemos nosotros como pueblo para recibir, pero solamente las podremos recibir cuando somos nuevas criaturas, cuando hemos sido transformados. Dios le habla a Isaías después de que él ha sido convertido. Y por tanto podemos pensar que Dios nos va a hablar cuando tú estés preparado, cuando realmente hayas rendido tu corazón a la evidencia de la visión, al poder de las Escrituras, a la claridad del mensaje, cuando tú te des cuenta de cuál es la grandeza de Dios y cuál es el estado miserable en que te encuentras y puedas ver que tu vida ha cambiado, entonces es que podrás ver que Dios tiene cosas para ti, que Dios quiere acercarse y te quiere hablar. Es verdad que podemos encontrar muchísimos pasajes en las Escrituras que están dirigidos a la gente del mundo, pero en general este libro, la Biblia, está dada para la Iglesia, está dado para los creyentes. Y se podrá esforzar mucho la gente de la calle a poder entender su mensaje, pero no llegará a comprender la grandeza de la Escritura hasta que su corazón no sea cambiado. Necesitamos estar cerca del Señor para oír su voz y entenderle. Y para estar cerca tenemos que quitar el obstáculo que es el pecado. Y entonces, cuando hemos visto que la vida de Isaías ha cambiado, es que se puede acercar él al Señor y decirle de una manera inocente, pues aquí estoy yo, envíame a mí. No podemos separar las dos cosas. Una vida transformada implica una vida de obediencia y de disposición. ¿No os parecería un poco ridículo, increíble y sorprendente, incluso pecaminoso, que Isaías hubiera dicho, aquí qué grande es esto, y qué manera de limpiar mi pecado y quitar mi culpa, qué paz tengo ahora? Bueno, voy a seguir a mi casa, voy a ir con mis asuntos y me voy a olvidar de esta historia. Entonces es que la imagen no nos ha impresionado. Cuando hemos dicho de que aquella escena, aquella fotografía, aquella circunstancia en nuestra vida nos cambia para bien o para mal, es cuando podemos decir, aquello me transformó y no lo he podido olvidar. Y cada vez que uno habla de aquella escena, quizá incluso se pone a llorar o se llena de alegría y de gozo. Ninguna madre, estoy seguro, ha olvidado el momento en que han cogido a su recién nacido y lo han puesto sobre su pecho. Aquello tiene que ser extraordinario. Hay escenas que nos cambian y nos transforman. Uno no podrá decir, esto me ha impresionado mucho, pero quítalo de mi presencia, ya no quiero acordarme más. No, aquello nos cambia y nos transforma.
Si me estás diciendo, bueno, mi vida, yo sí, es verdad que un día conocí al Señor y el Evangelio y me convertí y ahora soy cristiano, pero bueno, tengo muchas cosas que hacer y mi vida tiene que continuar. No has entendido nada, no te ha afectado para nada. Aquello simplemente fue algo emocional de un instante que después has olvidado. Muchos de vosotros habéis llorado por escenas en la televisión, por películas emotivas, por noticias extraordinarias, pero han quedado en vuestro olvido, en el pasado. No crearon un impacto real que cambiaron vuestras vidas. Pero cuando vuestra vida cambia y se transforma, cuando podéis ver la liberación de la culpa, no me podéis llegar a decir que ya todo va a seguir igual. Algo tiene que cambiar. Y así es la disposición de Isaías. Dios, que desde el trono, llenando todo con su gloria y majestad, dice, ¿a quién vamos a enviar? Envíame a mí, aquí estoy. Es como aquella conversión del más grande de los pecadores, nos dice, de Saulo de Tarso, cuando se encuentra entre aquella visión que le deja ciego y le tira al suelo, que de pronto escucha una voz. Y en respuesta a todo lo que está ocurriendo, él es el perseguidor de los cristianos y de Cristo mismo. El cambio que se ha operado en Saulo de Tarso es tan extraordinario que dice, ante su enemigo, el que fue su enemigo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Si tú realmente has entendido el Evangelio, has entendido lo que es la salvación y el perdón de pecados, tendrás que correr también de la misma manera y decirme, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres? Si en verdad nos ha conquistado aquella escena, si nos ha conquistado aquella obra, no podemos decir, bueno, voy a seguir adelante. Algo tiene que ocurrir en nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que tiene que dar tan importante y que necesita un hombre transformado? Bien, el mensaje que va a recibir Isaías y que Dios tiene que transmitir al pueblo de Israel, y que es un mensaje que lo podíamos transmitir también hoy en día con la misma claridad y la misma autoridad, necesita hombres que hayan tenido una visión de Dios y una visión del pecado, que puedan ver con claridad cuán grande es Dios y cuán insignificante es el hombre si no es transformado. Necesitamos a alguien no como los ángeles, que lo han visto todo de lejos, sino como alguien que lo haya sentido en su propia vida. Necesitamos hombres y mujeres que hayan sido transformados. Un día fuimos como ellos, pero el Señor nos ha rescatado y ahora nos ha tomado como instrumentos. Aquí estoy yo, quiero ser instrumento para las generaciones que me rodean. Esto es lo que le estaba ocurriendo a Isaías y esto es lo que necesitamos. Necesitamos en verdad que entendáis lo que es una conversión, que tengáis claro lo que es la grandeza de Dios y lo que Él espera de cada uno de nosotros para que de verdad podamos hacer nuestra tarea. O a tiempo completo, saliendo a la calle todo el tiempo, o a lo largo de nuestras vidas de una manera fiel y constante. Porque el mensaje que tiene que llevar Isaías es muy duro. Si hubiera dicho, mira, vas a salir y vas a simplemente ir haciendo unos cuantos milagros y vas a sanar a la gente, los sordos van a oír, los ciegos van a ver, van a ir haciendo cosas. Vas a decir buenas noticias como los falsos profetas que decían, no pasa nada, Jerusalén está segura, no os preocupéis, los enemigos no podrán contra la ciudad de Dios. Eso lo puede hacer cualquiera. O sea, una buena noticia sin ningún tipo de defensa o de seguridad, eso lo puede llevar cualquiera. Podemos ver tantas religiones que hablan de caminos de salvación. Haz esto y serás salvo. Vive de esta manera y llegarás al cielo. Pórtate, ofrenda, actúa, sigue detrás de una procesión y todo irá bien. Eso es fácil. Eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, el mensaje que Dios tiene preparado y que le va a dar a Isaías es un mensaje muy duro. Es totalmente diferente. Es muy distinto. Primero está diciendo, tienes que ir a una generación como la tuya, en Jerusalén, que tiene oídos para oír, sí, y tiene ojos para ver, es verdad. No están impotentes, no están incapacitados. Pero aun cuando tienen ojos para ver y oídos para oír, les vas a dar un mensaje que ni van a entender, ni van a ver, ni van a comprender. Es más, no solamente le vas a tener que dar un mensaje específico de castigo, como se puede ver al final de este capítulo, sino que lo que va a hacer tu mensaje es aún cegar más sus ojos y endurecer más su corazón y entorpecer más sus oídos. Fijaros cómo lo dice. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis.
engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él, para el pueblo, sanidad. ¿Podéis entender esto con facilidad? No es fácil de entender. Está diciendo, mira, ve a aquella gente que tiene ojos para que puedan ver lo que está ocurriendo, que tiene oídos para que puedan oír lo que yo les estoy dando, pero el mensaje que tú le vas a llevar va a engrosar sus oídos y va a cerrar sus ojos. No simplemente es que será un mensaje difícil de entender, no. El mensaje de Dios no es difícil de entender. Tienen ojos para que puedan verlo, tienen oídos para que puedan entenderlo, pero no van a hacerlo. El mensaje que le vamos a dar va a engrosar todavía más su corazón y va a agravar más aún sus oídos y cegar sus ojos. Y cuando llegues a ellos, no van a tener corazón para entender, oídos para oír y ojos para ver. Y así, dice, no habrá para ellos sanidad. Pero bueno, ¿dónde estamos? Vamos a ver. Detengámonos un momento y preguntemos, ¿no es acaso el evangelio del que hablamos el evangelio de las buenas noticias? ¿Dónde están las buenas noticias aquí? ¿Dónde hay esperanza y salvación? ¿Cómo vamos a ir a la generación y le vamos a decir, oye, pero no vas a escuchar? Mírame, pero no vas a ver. Voy a llevar un mensaje glorioso a tu corazón, pero tu corazón lo va a rechazar. Te voy a hablar de tal manera y te voy a decir de tal forma las cosas que tú aún vas a seguir más endurecido. ¿Esto qué es? Mirar, no hay evangelio de gracia si antes no hay comprensión de pecado. No podemos ir a la sociedad llevando una buena noticia si antes no les convencemos de que están enfermos espiritualmente. Bueno, he estado trabajando y estudiando muy duramente hasta que he descubierto un antídoto ante un veneno muy específico. Es un veneno extraordinario, es un antídoto ante un veneno grave. Yo voy con mi antídoto. Aquella araña, muy poquitas arañas, muy específicas, pero hay una araña que te pica y que al instante te muere. Pero yo aquí he creado un antídoto poderoso. Y voy por las calles diciendo, es un antídoto caro, es costoso, es difícil de aceptar, es muy amargo, pero te va a sanar de la picadura de esta araña escasa. Me estoy acordando de la araña porque esta mañana he visto una araña por aquí colgando. Y tú me dirás, vale, yo no estoy picado por la araña, no tengo problemas, no tengo necesidad. Debería de sobrarme el dinero para decir, bueno, voy a comprarle a este loco la medicina antídoto, la voy a guardar en mi despensa hasta que me pique la araña, si es que un día me pica. Bueno, no tenemos ningún problema. La cuestión es que lo que nosotros estamos hablando es de un veneno, es de un virus que ha afectado a todas las personas, que aparece pocos síntomas, que el alma se va deteriorando, se va degenerando, se va empobreciendo, hasta llegar a la completa y total ruina. El pecado destruye a las personas, codicias, ambiciones, celos, envidias, etcétera, y que poco a poco, sin darnos cuenta, nos va a ir destruyendo. Es como cuando cogemos a la pobre rana y la metemos en agua normal y la vamos calentando poco a poco, de tal manera que la rana no se entera hasta que está cocida por completo. Y el pecado lo que hace esto, la gente no se da cuenta. Y poco a poco nuestra sociedad, como le estaba ocurriendo a Jerusalén, van cayendo y agravando su propio estado. No lo pueden ver cuáles son las consecuencias. Cada vez están en una peor situación. Y nuestra sociedad, como la ciudad de Jerusalén y de Israel, está pasando lo mismo. Poco a poco va entrando este veneno que va invadiendo todo nuestro ser, envenena nuestras venas, nuestro pensamiento, nuestra manera de hacer, de mirar, de sentir las cosas, y la gente no se da cuenta. Sigue en su propio estado de inercia y siguen haciendo sus propias cosas. De vez en cuando levantan alegrías y bailes pensando que todo está bien, aun cuando ciertas crisis y ciertos momentos nos recuerdan de que las cosas no están bien.
Alguna que otra vez podemos ver una noticia que nos impacta un poquitín y nos alerta por un instante, pero enseguida viene otra vez nuestra conciencia y la dormimos con las drogas mundanas de cada día. De tal manera que el sopor del sueño de la indiferencia va invadiendo a nuestra sociedad. Y vamos nosotros con una fórmula para decirles que hay perdón de pecado. ¿Pecado de qué? Están dormidos, no entienden, no saben absolutamente nada. Le podemos hablar acerca de la eternidad y del cielo cuando se les ha estado diciendo durante años y años y años que esto es lo único que hay, que después de esto es la muerte y la desaparición. Nuestro mensaje no tiene ningún valor si no vamos y le mostramos la gravedad del pecado. Tenemos que mostrarles las consecuencias. Tenemos que ir y tenemos que mostrarles que el pecado arruina a las personas. Tienes que ir y endurecer sus corazones. Tienes que hacer que sus corazones se den cuenta, se endurezcan ante la falta de arrepentimiento y de conversión. No es suficiente con que vayas a llevar las buenas noticias si antes no han entendido las malas noticias. No podemos decirles que hay un cielo si no se han convencido de que también hay un infierno. Tenemos que decirle a la gente no solamente de que hay una muerte, sino que también hay un juicio después de la muerte. Y hasta que no entiendan y no comprendan la dureza de este mensaje, tenemos que hacerles temblar. De la misma manera que Isaías se sentía morir, tenemos que hacer que nuestra sociedad entienda y comprenda que van hasta la muerte, que van de camino a la muerte eterna. Tenemos que hacerles graves. Claro, si nosotros vamos con la ley y vamos con la perdición y vamos con el infierno, la mayoría de ellos van a endurecer su corazón y lo van a rechazar. Siempre recordaré a aquellos llamados cristianos que me decían: ¿cómo vas a vender libros si llegas con un libro que habla del infierno? No hables del infierno. ¿Cómo no voy a hablar del infierno? ¿Cómo no voy a mostrar el camino que está tomando nuestra generación y nuestra gente? Isaías tiene que ir a aquel pueblo que es fiel a sus tradiciones y a sus costumbres y decirles: estáis en una mala situación y vais a caer en la ruina. Mirad lo que os va a pasar, vais a venir, vais a ser castigados, no vais a quedar nada. Y aun cuando quede una décima parte, Dios va a venir y os va a arrasar por completo. Dice, este es el duro mensaje. Hay un castigo que no se va a poder evitar por causa de tu pecado. Yo no puedo decir, porque os engañaría, y porque iría en contra de las Escrituras. No puedo decir: Dios es muy bueno y ha quitado el infierno. Como ahora nos dice la Iglesia Católica, ya no hay purgatorio. ¡Hala! Ya lo vamos a quitar. Yo no puedo llegar y decir: voy a eliminar el infierno. El infierno es real, amigos. Está ahí. Y quizá no te guste y digas: pues prefiero escuchar otro mensaje, irme a otro sitio. Pero es que es esto lo que hay. Tengo que hablar con seriedad. El pecado arruina tu vida y va a arruinar tu vida eterna. No se le está exigiendo a Isaías que traiga un mensaje gracioso, simpático, afable o atractivo hacia la sociedad. Ni siquiera le está diciendo, y es importante para Isaías, el resultado. Mira, vas a llevar este mensaje y miles de personas en Jerusalén te van a seguir. No, mira, tú vas a llevar este mensaje y van a endurecer sus corazones y cerrar sus ojos porque no lo quieren aceptar. No vas a tener resultados aparentes. Esto es lo que le dijo a Jeremías también. Vas a ir y no te van a escuchar. Y encima te van a tirar un pozo lleno de cieno. Y nosotros vamos y decimos: vais a llevar un mensaje, pero la gente no lo quiere escuchar. El mensaje que nosotros tenemos no es fácil de aceptar. La salvación es por gracia, no tienes que hacer nada. Y además tienes que reconocer en principio de que tú eres un pecador perdido y que no tienes esperanza alguna. ¿Quién va a aceptar este mensaje? Por tanto, no se le está diciendo a Isaías: coge un mensaje afable y cómodo o busca los resultados para alcanzar una gran multitud que te siga. No, lo que tú tienes que hacer es ser fiel. Mira, este es el mensaje. Ve, y aun cuando ellos cierren sus ojos, sus oídos y su corazón, tú ve. Lo que se nos pide a la Iglesia, en primer lugar, es fidelidad. No importa lo que nos digan las Escrituras, es lo que dicen las Escrituras que tú tienes que llevar. Tenemos que ser fieles y tenemos que ser firmes y tenemos que ser claros. No podemos ir con segundas. Hay ciertos políticos que cuando le preguntan: bueno, ¿usted qué opina acerca de este asunto? Y te dan un rodeo y al final terminas las noticias diciendo: no me he enterado. No sé si está a favor o está en contra de este asunto, porque no le interesa decirlo.
Nosotros no podemos ir con dobles mensajes y decir, mira, lo que queremos es que te lo pases bien y que estés entretenido y que tu vida sea cómoda y que no tengas problemas sociales, emocionales. No, tenemos que ir a las claras, tenemos que ser claros para la gente. Tu pecado te va a destruir y te va a llevar al infierno. Tenemos que ser claros. No hay nada que puedas hacer por tu salvación. Tenemos que ir a la gente y decirle, tus rituales, tu religión, tus intereses, tus emociones, tus sentimientos no sirven para nada. Está el castigo establecido y no se va a quitar. El infierno está en su lugar y va a ser llenado de aquellos sin arrepentimiento y sin fe. Nos dice todo el pasaje cómo va a ser ese castigo en forma y en tiempo. Y nosotros tenemos a la luz de las Escrituras cuál es este fin. Necesitamos que la Iglesia sea firme ante este mensaje. No que tengamos doble lengua, como tienen las serpientes. No tenemos que ir a engañar a las gentes y emocionarles o extasiarles o conquistarles con seducciones mundanas. No, el Señor está enfadado. En su santidad ha dicho que no puede ver el pecado. Y nuestra sociedad está llena de pecado. Y nuestro Dios, que está sentado en su trono de justicia, ha dicho que va a juzgar todos estos pecados de una manera dura. Y tenemos que ir a ti, a quien sea, y a nuestra familia y decirle, tu estado es horrible, no hay esperanza, no hay salvación, tal como están las cosas, no hay nada que puedas hacer. Bueno, claro, sí, tenemos el final del capítulo 13, del versículo 13, que al ser cortados aún quedará el tronco, así será el tronco la simiente santa. Aún, dice, aun cuando todo esté perdido e incluso quede una décima parte y esa décima parte sea arrasada, de la misma manera que un tronco cortado puede otra vez florecer, así será el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue arrasado, fue destruido y aún en medio de sus cenizas un pueblo fue traído otra vez a la tierra santa y de allí nació nuestro Señor Jesús, que es el Salvador para todos. Nuestra Escritura nos dice que Cristo ya vino, que no es esta la esperanza que nosotros estamos buscando, pero sí es el resultado de aquella esperanza a la que nosotros tenemos, que es el Señor Jesucristo. Déjame que lo diga de esta manera, contundente y clara. Si quieres hacer algo para tu salvación, estás perdiendo el tiempo. Si quieres un mensaje más agradable y bonito, vete a las noticias o vete a los entretenimientos del mundo. Van a ser más entretenidos y más agradables. Si quieres otro mensaje, métete en Internet, tienes mensajes para escoger. Lo que tenemos que decirte es que tu pecado te va a llevar al infierno. Y que el infierno no va a desaparecer, que el Señor lo ha establecido. Hay un castigo para aquellos que mueren en sus pecados. Ahora bien, la misma experiencia de Isaías puede ser para ti en esta tarde. Si algo del altar, que es el Cristo, nuestro Señor, viene a ti y limpia tu pecado, entonces podrás vivir. Podrás levantarte en medio del cieno y del polvo. Esto es lo que tenemos que decirle a nuestra sociedad. Cristo es la única esperanza. No hay varias opciones, no hay varias posibilidades. Es esta o la ruina. Y si nosotros, la Iglesia, creemos que esto es así, ¿a qué esperamos? Hemos visto la visión de Dios y hemos visto nuestra transformación. Hemos sido transformados de manera gloriosa, de estar muertos a estar vivos espiritualmente. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a acomodar a nuestros sillones, en nuestros asientos? ¿Vamos a dejar pasar los años hasta que el Señor nos recoja para llevarnos al cielo? ¿O nos vamos a levantar gozosos de esta salvación y ante este Dios que tenemos, diciendo, Señor, aquí estoy, envíame a mí, ¿qué quieres que yo haga? Si realmente no ponemos nuestras vidas a disposición de las manos y la voluntad de nuestro Señor, es que nuestras vidas todavía nos pertenecen y por tanto también te pertenece tu pecado. Si has dejado tu pecado, tienes que dejar tu vida en las manos del Señor y que Él te convierta a ti no solamente en una persona redimida, salvada, sino que te convierta a ti en un siervo de su gracia en los tiempos en los que estamos viviendo. Quiera Él que tu vida cambie y se transforme ante una visión tan impactante como la que pudo tener Isaías y que nosotros tenemos en nuestra conversión.